9:42. Hace 7 años se disolvió, desapareció Gesto por la Paz, una organización que en los años más duros de ETA estuvo en la calle manifestándose, reclamando la libertad, la paz. Recuerdo, por mi edad, el lazo azul, no fue fácil llevar el lazo azul en aquellos años. Ahora un grupo de valientes, Antonio, no sé si esta es la definición, Gogoan, una plataforma por una memoria digna, quiere realizar un documental sobre Gesto por la Paz y, como todo en esta vida, hace falta dinero. Ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding, no pagar a escote de toda la vida, pero ahora suena más moderno llamándolo crowdfunding, sí, para hacer un documental, un digno documental, supongo, sobre Gesto por la Paz, Antonio. Sí, yo creo que Gesto por la Paz pues realmente es una de las asociaciones de los colectivos. Yo creo que han jugado un papel más trascendental durante los años de la actividad terrorista de ETA, de los años de la violencia, los años negros, desde 1988, cuando se crea, hasta el 2011. Y en ese sentido, yo creo que la idea de este documental, que se lo plantea Gogoan, que es un colectivo que se crea en 2016, Gogoan por una memoria digna, que es un colectivo que pretende incidir en la nueva realidad política, que es la realidad política de Euskadi sin violencia, sin ETA, también sin otros terrorismos, pues pretende seguir reivindicando la necesidad de una convivencia y de una normalización de la sociedad, pues teniendo muy en cuenta lo que ha sido la violencia en estas décadas, teniendo muy en cuenta a las víctimas, teniendo muy en cuenta esa deslegitimación de la violencia y teniendo muy en cuenta que no se puede cerrar todas estas décadas pasadas sin una reflexión muy profunda y muy autocrítica por quienes han practicado y defendido la violencia, para que realmente se pueda hablar de una sociedad reconciliada y en paz. La idea de un documental pues es precisamente por recoger esa historia, por convertirla en un instrumento, en un material de trabajo, en un material pedagógico que pueda dar a conocer esa historia de Gesto por la Paz, sobre todo pues aquellas, en buena medida, aquellas generaciones más jóvenes que no lo han conocido. La idea del crowdfunding pues tiene que ver con la falta de recursos propios y la necesidad de jugar con un apoyo social que entendemos que se puede conseguir, y que ahora pues es verdad, también aquí de nuevo las redes sociales tienen esta dimensión positiva que te permite, a través de una plataforma que es la plataforma Goteo, que es una plataforma precisamente para realizar este tipo de procesos de crowdfunding, pues llevar adelante la recolección de una serie de dineros, de unos miles de euros que hacen falta para hacer el documental. A cualquiera que le pueda interesar el proyecto, pues simplemente introduciendo en un buscador Goteo Gesto por la Paz ya sale la conexión del apartado específico de esta plataforma dedicado al documental que se pretende hacer. Yo creo que es una idea interesante. Yo creo que ahora se ha hablado muchas veces, se habla incluso ya con una especie de titular, estamos en la época de la batalla del relato. Es verdad que, digamos, la memoria y una memoria, digamos, justa de lo sucedido me parece fundamental para seguir avanzando, y en ese sentido pues yo creo que la aportación que tuvo Gesto por la Paz desde luego tiene una trascendencia más que notable que es importante recoger. Están viendo varios flashes a la cabeza sobre Gesto por la Paz, esas manifestaciones contra manifestaciones en Donostia, años duros, el lazo azul también no fue fácil, muchos que lo llevaban les costó bastante. Ildefonso, supongo que te acuerdas de estos flashes. Naturalmente que me acuerdo. Es los que tenemos ya unos cuantos años, pues tenemos nuestra propia memoria histórica, que yo creo que la propia es para cada uno la que vale. Bien. Dicho esto, quiero decir que me parece muy bien. Es decir, se suele decir que cuando hay una guerra, no lo digo a efectos simplemente dialécticos, cuando hay una guerra hay un conflicto, la primera víctima es la verdad. Entonces yo creo que todo este tipo de iniciativas tendrán que ir, lo mismo que otras que vayan saliendo, hasta el punto de que
tanto las generaciones jóvenes como nosotros mismos, por cantidad de temas que son desconocidos, que bien por interés o bien por otras circunstancias o han estado ocultos o han estado sesgados, nos permitan tener los datos suficientes con el fin de elegir aquello que en realidad pudiera por lo menos acercarse a la verdad. Digo, por lo menos acercarse a la verdad porque en la cabeza que ayer estaba viendo al profesor Ángel Viñas, me parece que se llama el historiador, ¿verdad? Y bueno, pues acaba de publicar un libro y venía a decir que todavía no están claras exactamente las causas y los condicionamientos primigenios que hubo para el alzamiento de la Guerra Civil Española, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si estamos hablando que hace 80 años, con todos los estudios que se van realizando, todavía hay cosas oscuras, no aclaradas, etcétera, etcétera, imaginémonos esta situación vivida aquí y que yo creo que del todo no ha pasado. Es decir, que casi todos los actores activos y pasivos están todos vivos. Y están todos vivos con sus condicionamientos, sus subjetividades y sus verdades. Es decir, yo creo que hay que triar muchísimo todavía para que sobre todo las nuevas generaciones y la sociedad en general tenga la suficiente información como para poder elegir, que es evidentemente lo que es la base de la libertad. El poder elegir, y para poder elegir son todas las opciones que sean posibles. Y entre esta, la que está diciendo Antonio, sobre todo por la trascendencia que tuvo, me parece importantísima. Primero, porque a pesar de que se dijo que había ciertos partidos detrás, etcétera, etcétera, yo creo que fue un movimiento espontáneo y un movimiento que fue absolutamente valiente en épocas verdaderamente duras. Yo, que he vivido toda la vida en el centro de Vitoria, que es donde se juntaban cada vez que había los atentados, donde se juntaba el grupo, la gente por la paz. Yo recuerdo de grupos minúsculos, igual al principio de 10 personas, es así, de 20, de 30, subía y luego 200, etcétera, etcétera. O sea, yo posiblemente viví desde mi balcón todo el desarrollo de la presencia de esa asociación en lo concerniente a Vitoria. Entonces, pues sí, me parece interesante, claro. José María. Sí, yo creo que Gesto fue una asociación muy necesaria, muy importante, ¿no? Fue muy importante por lo que tuvo de denuncia pública del terror, ¿no? En una época en que las instituciones, los partidos políticos, y voy a decir incluso la Iglesia, las jerarquías eclesiásticas se ponían de perfil. Y Gesto ofreció, en ese gesto valiente de denuncia de la violencia política, ofreció también un cauce de expresión a la ciudadanía, a ciudadanos anónimos, que cada vez que había un atentado o un acto violento se juntaban durante un cuarto de hora en silencio, con una pancarta, y eso contribuyó, yo creo, de forma muy importante a la concienciación de la sociedad, porque hay que decirlo, y hay que decirlo a los más jóvenes, que hubo un tiempo que la violencia política, el terrorismo pasaba como desapercibido, ¿no? Y Gesto canalizó, digamos, esa protesta ciudadana, al principio muy escasa, como recordaba Ildefonso, y esa concienciación para decir que violencia no. Y yo creo que fue un movimiento muy, muy importante y que contribuyó a movilizar de manera importante a movilizar a la sociedad vasca contra el terror, contra la violencia política. Y creo muy necesario este gesto, no solo de reivindicación del movimiento, que yo creo que merece la pena recordar y reivindicar, sino también hacernos oír su voz, transmitir su voz, ahora que el relato, que esa batalla hermenéutica, esa batalla por interpretar lo que ocurrió, pues está tremendamente candente. Y a mí me parece una iniciativa muy loable, esta del goteo, Gesto por la Paz. Goteo.org, Antonio. Goteo.org, sí, yo debo decir que lo digo ahora con pesar, que en esos años más duros a los que se hacía referencia yo no estaba en Gesto, yo soy un recién llegado muy tardío, pero realmente a mí Gesto me parece, visto en perspectiva histórica, muy interesante como colectivo, porque además protestaban por todas las muertes, no solo por las muertes de un lado. Desde un primer momento estuvieron también contra la tortura y contra el GAL, por ejemplo, y estuvieron también por una política penitenciaria, digamos, humanizada, en contra del alejamiento, por la reinserción. Es decir, que a veces se descalifica o se vacía un poco algunos de estos colectivos hablando de
pacifismo como apolítico, no, yo creo que había mucha política también y muy acertada en gesto, y desde ese punto de vista pues me parece muy interesante. Simplemente por acabar, decir que las donaciones, por dar más información, las donaciones también pueden ser anónimas, y como sucede en estos casos, pues también hay, como si dijéramos, recompensas en función del dinero que se aporta, en caso de que Esperemos se que quiera se aportar. logre ese dinero necesario y que haya un documental elegante y digno sobre Gesto por la Paz.